Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracia a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Virgen María, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Expedito, Santa Lucía, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa Francisco, por los familiares y la liberación de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, por una casa propia, por la conversión de Luis. Salud física y espiritual, María Cristina, Arcadio José, familia Zacarías, Caled Manuel, familia Abogado, Elma Carolina, Diana, Laura, familia Recalde, familia Jiménez, Ana, Neri, Ramonita, familia Lima Lugo, Julio César, Diego, Guadalupe, y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Felicita Lugo, Rigoberto Cabañas, Óscar Genaro, Agustín Emmanuel, Renan, Agustina, Petrona, Dominga, Doelia, Mauricia, Nicodemus, Gregorio, Felicita, Víctor, Cirilo, Herminia, Virginia, Ramona, Marcelo, Javier. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Estamos transmitiendo directamente con nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe, nuestra misa dominical. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Tenemos nuestras intenciones, como siempre, que nos envían a través de la Fundación Ñande Yarañe. En acción de gracias, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, María Auxiliadora, Rosa Mística, Divino Niño Jesús. Por las intenciones especialmente rezamos de nuestros padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. Que gracias a ustedes, queridos padrinos y madrinas, ahora ya estamos adquiriendo una pequeña furgoneta para poder hacer las transmisiones en vivo desde nuestras diversas comunidades, iglesias de nuestra arquidiócesis y las otras diócesis también aledañas. Ya dentro de poco, pienso que la próxima semana ya estaremos entonces poniendo en práctica. Y todo eso gracias a ustedes, queridos padrinos y madrinas. Vamos a rezar también por la salud física, espiritual de Patricia, la mamá de Andrés, César Stipanovich, Zoe Sánchez, familia Vera Viveros, familia Seifar Benítez, Mirta Roa y familia, Líder y familia, Jonás Ortiz, María Cristina, Ernesto y Gloria Maldonado, la familia Portillo Díaz, María, familia Ginny Cabrera, de Olinda Martínez y familia, Tomás Petengil y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, y por los proyectos de Javier González y Salvadora Acosta. Rezamos por el trabajo de Rubén, Lisa, Iván, Viviana, Amada, Pablo y Javier, y por nuestros hermanos difuntos, Jorgelina Torales, Miriam Sienra, Gustavo Ramón Cabrera, Lelis Cabrera, Chingola, Néstor José Martínez, José Augusto Martínez, Graciela Beatriz, Tito Costanzo, María Sirina Samaniego y Mario Salvador Acosta. Nos preparamos entonces para iniciar con esta celebración, segundo domingo del tiempo ordinario. Vieron dónde vivía y se quedaron con él. Queridos hermanos,
Acabamos de salir de las fiestas navideñas y entramos en el tiempo ordinario. Hoy, en su segundo domingo, la vida normal también en el ámbito cristiano. Hoy todavía no iniciamos la lectura de Marcos. Cada año en este segundo domingo escuchamos el Evangelio de Juan en unas páginas que vienen a ser como una prolongación de las manifestaciones del tiempo de Navidad y Epifanía. Atentos y muy dispuestos, comencemos esta celebración. Nos ponemos de pie, recibimos al presbítero doctor Víctor Luis Cabañas, quien celebra esta Santa Misa, y todos alegres hacemos el canto de entrada con nuestro coro permanente. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a nuestra Eucaristía en este segundo domingo del tiempo ordinario. Todo lo que hemos celebrado como extraordinario, el tiempo de Adviento y el tiempo de la Navidad, hoy entonces comenzamos a vivirlo en la vida cotidiana. Así es que al iniciar nuestra Eucaristía vamos a pedir esta gracia al Señor, vamos a pedirle que nos purifique, que perdone nuestros pecados, para que hagamos un lindo año 2024. Pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Las lecturas de este domingo podrían resumirse en dos palabras: llamada y seguimiento. Dios llama a Samuel y Jesús a sus discípulos. Dispongamos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar estas palabras. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy, Señor. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Pero Elí le dijo: Yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Elí le respondió: Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, porque tu servidor escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Señor, para hacer tu voluntad.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, buenos días, queridos hermanos. Entonces, fíjense lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Estamos en el tiempo ordinario. La Iglesia siempre organiza el ciclo de nuestra vida litúrgica desde los 2 grandes misterios de nuestra fe. La resurrección, number 1, es lo esencial y lo fundamental, y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Hacia donde nosotros estamos caminando, nuestra propia resurrección, es decir, nuestra propia dignidad, nuestra propia felicidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Si nosotros venimos aquí a misa, rezamos, escuchamos la palabra de Dios, esta es una hoja de ruta que nos ofrece Dios para que nosotros seamos felices, para que vivamos en la dignidad. Por eso que desde aquí tiene sentido el mirar toda la realidad del hombre, toda la realidad sociopolítica, económica, social, entonces que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestra vida. Es importante eso tener en cuenta, porque muchos piensan que la religión es siempre así, ¿verdad? Que viene de arriba, que no tiene nada que ver, es como una intervención que viene de lo alto y nada más. Y eso es lo peor, ¿verdad? Porque eso hace
que después seamos corruptos, seamos ladrones, y después somos los primeros que estamos ahí pidiendo bendición al país, que esto, aquello, y somos santitos. Y mirá cómo estamos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, nos volvemos insensibles ante la realidad, porque no sabemos lo que significa verdaderamente entonces este camino de este primer misterio tan grande que Dios ha realizado, que es la misma resurrección, es la dignificación del hombre. Y desde ahí entonces está supeditado lo que hemos celebrado, el segundo gran misterio de nuestra fe, la encarnación. Dios busca un camino, tiene un plan de salvación para ayudarnos a llegar a la resurrección. O sea, lo que nosotros celebramos en el Adviento y en la Navidad es el único camino que nos va a ayudar a nosotros para llegar a la dignificación de nuestra sociedad. Nuestro objetivo, queridos hermanos, es la construcción del reino de Dios. Jesús vino, nació en Belén para caminar con nosotros y enseñarnos a nosotros vivir con estos criterios del Evangelio para llegar a construir el reino de Dios. Y eso quiere decir un mundo sin injusticias, un mundo sin pobreza, un mundo de la igualdad entre todos los hombres, un mundo donde no exista pobreza, niños de la calle, indígenas, entonces por todas partes. Supongo que ustedes ven por todas partes también, creo que no soy solo yo el que veo eso. Supongo que ustedes cuando vienen aquí o cuando van a otros lugares, ven que hay mucha pobreza. Tal vez ustedes no ven lo que yo veo más porque yo recorro muchísimo hacia afuera también, ¿verdad? Alrededor, los cordones. Me voy mucho porque me piden para las celebraciones, las misas. Pero ahora justamente, como les dije hace rato, que ya estamos consiguiendo también nuestro móvil para transmitir. Y bueno, desde ahí también vamos a ir mirando un poco otras comunidades, otras realidades, otros hermanos. Pero tal vez ustedes conocen bien también, ¿verdad? No hace falta que yo les diga demasiado, pero es importante que tengamos conciencia juntos como comunidad para poder también hacer un plan, un camino de salvación, que todo lo que estamos haciendo, que venimos aquí a rezar, a pedirle al Señor, tenga su efecto y su consecuencia con una verdadera conversión, ¿verdad? Eso es lo esencial y lo fundamental. Entonces, desde ahí nos damos cuenta, ¿sí? El Adviento fue una preparación para este misterio grande que es Dios, que viene con nosotros a caminar en este 2024 y ayudarnos a salir de todo lo que es negativo del hombre, dejar lo que es el pecado, porque eso es fruto del pecado, ¿verdad? Toda injusticia, todo lo que significa la desigualdad, todo lo que significa la pobreza, eso es fruto de nuestro pecado, porque hay gente que está robando y que es de la comunidad, ¿verdad? Y entonces no está llegando bien lo que es de todos. Dios nos dio, ¿verdad? Y hoy justamente por eso comenzamos con este segundo domingo que justamente nos habla, ¿saben de qué cosa? De la vocación. Vocación. Vocare significa llamado. Eguero sapucay. Y entonces despierta. Porque miren cómo comienza esa primera lectura espectacular, ¿verdad? Porque dice que Samuel, Shamael, el que escucha a Dios, o mejor dicho, Shama en hebreo quiere decir el que obedece a Dios. Miren cuál es la posición o la actitud de Samuel. Samuel estaba acostado. Espectacular, porque te está diciendo, todos nosotros somos Samuel, ¿entiendes? Que tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que obedecer lo que Dios nos está pidiendo, lo que nos trae ahora con su encarnación, desde la Navidad en adelante. Ahora ya nuestro tiempo ordinario, tiempo cotidiano, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, etcétera, ¿verdad? Y entonces la actitud de Samuel dice estaba acostado. El acostarse, mala oñenoa, jalajasía, la iñate, la icaihuea, mala oñenoa, el que está ahí cansado, etcétera, bla, 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 ¿verdad? O sea, todo lo que es acostarse. Entonces la Biblia siempre tiene 4 posiciones que te habla siempre: acostado, sentado, parado, arrodillado. Son las actitudes interesantes, ¿verdad? Y cada una
con una simbología maravillosa, ¿verdad? Cada una es una actitud del hombre, nuestra, frente a Dios. La actitud del acostado entonces significa eso, ¿verdad? Y entonces, ante esta actitud, porque es joven todavía este muchacho, Dios que le llama, dice el Señor llamó, y ahí está, llamar, vocare, entonces está acostado, está durmiendo, dale, levántate. ¿Y qué es lo positivo de este muchacho? Dice, Samuel fue corriendo, aquí estoy, padre, se levanta. Esta entonces es la primera enseñanza para nosotros ante una posible actitud de cahuetismo en nuestra vida cristiana. Si nos conformamos, qué lindo que fue, Jesús nació, que esto, pero no entendemos que había sido, nos trae mucho trabajo había sido esto. Nosotros dijimos en aquella oportunidad cuando celebramos, recuerdo que fue un domingo, ¿verdad? Después de la Navidad, que fue la Sagrada Familia, ¿se acuerdan? Temita, peaña, monga, cuara, dijimos. Y ustedes mamás conocen muy bien que educar y hacer crecer a los chicos, a los jóvenes, etcétera, a nuestros hijos, no es fácil. Entonces, a este Cristo que ha nacido y se ha encarnado, somos nosotros los responsables de que pueda crecer en nuestra sociedad, de que pueda influenciar esta presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, Samuel está disponible, se levanta, aquí estoy. Samuel fue corriendo, correr. Entonces, ¿hacia dónde? Se va hacia Elí. Elí es el sacerdote que está encargado justamente del templo. Está el templo ahí cerca de Betel, un poco al norte, en Israel, en el centro, en la parte de Palestina actualmente. Silo. Bueno, ese era uno de los santuarios importantísimos en el Antiguo Testamento. Y aquí entonces está Elí. Se va corriendo, dice Samuel, y dice, vengo junto a ti porque tú me has llamado. Tú me has llamado. O sea que escuchó la voz de que alguien le llamaba. Elí, queridos hermanos, representa al director espiritual. O sea, representa a un papá, representa a una mamá, representa al sacerdote, representa la palabra de Dios, representa todo aquello que guía tu vida, tu espíritu, tus criterios, tus valores para formarte en tu vida. Entonces ya tenemos que comenzar a preguntar, ¿hacia quién corremos nosotros para que pueda orientarnos ante este vocare, esta llamada de Dios? Mira qué lindo, ¿verdad? Después el Evangelio también nos habla del seguimiento, qué es lo que quieren, qué están buscando, dónde vives. Vengan y lo verán, ¿se dan cuenta? Cómo la palabra de Dios verdaderamente nos enriquece y nos anima a nosotros también a imitar esto, sabiendo y conociendo ciertamente, ¿verdad? Pero miren, hay aquí un elemento esencial, porque 3 veces el Señor le llama, ando pilláis que era Dios el que le estaba llamando. ¿Qué significa esto? Ni Samuel descubre, porque era joven, pero se siente llamado, pero siempre responde, prontitud. Entonces, rapidez. Elí, que es el director espiritual, tampoco sabe todavía lo que está pasando en la vida de este joven. Y así con nuestra vida. Yo algunas veces comparo, ¿verdad? Porque algunas veces vienen familias, personas, ¿verdad? Que necesitan un poquitito en el matrimonio, situaciones, dificultades, entonces para encaminar un poco ciertas situaciones difíciles. Y bueno, Aroñe Mongueta, pero no es que porque tuvimos un primer encuentro. Por eso le digo, la religión no es una cuestión mágica. Ustedes vienen ahí al país, ya no dijo esto, solucionamos el problema. La dirección espiritual, la confesión, queridos hermanos, es un camino de proceso. No es un camino así, como el hada madrina con la varita mágica, sino que nuestra vida es un descubrir continuamente. También Elí, en la medida en que el muchacho venía y le preguntaba, etcétera, ¿qué está pasando aquí? 3 veces, 3 veces.
El número 3 es esencial en la Biblia, ¿verdad? Significa lo completo, significa lo perfecto, el camino necesario que nosotros tenemos que hacer para descubrir nuestra vocación, para descubrir este llamado que Dios entonces nos ha regalado y tiene para nosotros. Y entonces aquí, claro, aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún, y te explicita, ¿verdad? No conocía al Señor. La palabra del Señor todavía no se le había revelado. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que ir ayudando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro mundo, a nuestro Paraguay, a nuestra política. Tenemos que hablar, para eso hay que evangelizar, para eso hay que hablar, para eso hay que decir, hay que llegar. ¡Ay de mí si no evangelizara! Decía por eso San Pablo, porque si no, vamos a quedarnos siempre en lo mismo, vamos a quedarnos siempre con nuestro pensamiento mágico del accionar de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Entonces, ahí viene entonces, Elí comprendió que era el Señor el que estaba llamando al joven, ¿viste? Proceso. Nuestra vida es un proceso. Nuestra vida es nosotros decimos esa frase, a Dios rogando y después con el mazo dando. Ya pues, no hay que desanimarse. Y ustedes saben también, los que son empresarios, los que tienen su negocio, etcétera. Si vos no es porque el primer día pusiste tu negocio, todo el mundo ya se va y compra de ya de coponama ver vende pama la de vender. Ya pone marketing, publicidad, ya pone cómo idear, siempre es procesual para ir adelante, ¿verdad? No es que todo ya cae de arriba. A no ser que te metas en cosas corruptas, ¿verdad? Bebé, o hunde enseguida la plata. Pero eso es corrupción. Eso es pocané. Y entonces, ahí recién Elí se da cuenta, en ese camino procesual. Y ahí entiende y entonces sabe cómo orientarle a este muchacho. Ve a acostarte de nuevo. Y si alguien te llama, tú le dirás, habla Señor, porque tu servidor escucha. Este es otro elemento también tan lindo, ¿verdad? Porque aquí Elí tiene la capacidad también de una verdadera orientación que tenemos que tener nosotros, ustedes, queridos papás, familia, ¿verdad? Para con sus hijos. O sea, tienen que descubrir y saber cómo tengo que orientar, cómo tengo que ser yo en primer lugar, ¿verdad? Porque Elí no dice, como si fuese que vos sos el que vas a dirigir la vida de las personas o te adueñas, no, sino que el dar la posibilidad verdaderamente para que la otra persona pueda escuchar y entender lo que Dios le está pidiendo. Y por eso le dice, ve de nuevo a acostar, ve, porque vas a ser vos responsable ahora. Y si alguien, si alguien te vuelve a llamar, entonces vas a ser vos el que vas a responder. Entonces le vas a decir, habla Señor, porque yo, abad quiere decir servir, servidor. Yo soy la esclava, esclavo quiere decir el abad en hebreo. Abadá, servidora. Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí utilizamos con Samuel. Le vas a decir, aquí estoy. Yo soy. Entonces, el que sirve, el esclavo, el servidor. Yo te escucho. Una vez que hubo toda este preliminar, entonces viene, como decimos nosotros, aquí está entonces lo central de nuestra narración. Porque entonces vino el Señor, se detuvo, llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel, y él respondió, habla Señor, porque tu servidor escucha. Esto es lo esencial que hoy tenemos que llevar en nuestra vida, queridos hermanos. Después de todo un proceso, después de entender cómo el Señor nos va hablando, y eso lo vamos a hacer durante todo este año 2024. Este mensaje no es solo para ahora, este mensaje nos está abriendo nuestro camino
hasta el día que nosotros vamos, ¿verdad?, a concluir, que va a ser con la fiesta de Cristo Rey. ¿Será que vamos a hacer ese servidor? Habla, Señor, que tu servidor va a escuchar durante estos 54 domingos que vamos a tener en este año 2024. Y termina. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Y eso es lo que tenemos que pedir también para nosotros hoy, ¿verdad? Para nuestra comunidad. Que ninguna de estas palabras del Señor caiga por tierra, sino que verdaderamente la podamos juntar, llevarlo a la vida, al corazón, ¿verdad? Y eso nos anime también a nosotros a hacer un buen camino de dignidad en este año 2024. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe y pedir esta gracia a Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido. No está muy frío, no está frío, ¿o sí? Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Por la Iglesia, para que permanezca atenta como Samuel a la llamada de Dios en los signos de los tiempos, para servir al Señor en el mundo, oremos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Por todos los jóvenes llamados a la vida sacerdotal o religiosa, para que, como Samuel, sea el mismo Dios quien los ilumine en tomar una decisión, oremos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Por los que gobiernan las naciones, llamados a servir al pueblo que los eligió, para que lo hagan con honradez y transparencia, oremos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Por nosotros, que permanecemos como los discípulos aquí con el Señor, para que sepamos buscarle hasta encontrarle en nuestra vida de cada día, en nuestras relaciones con los demás, oremos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con el pan y el vino, ofrezcamos ahora también nuestra vida al servicio de Dios en su Iglesia. Ofrecemos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.
de pie en el momento que ofrecemos el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Concédenos, Iglesia. Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracia, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres, quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida nueva. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco, catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar ya la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Este es el Cordero de Dios, nos ha dicho Juan, presentándonos a Jesús. Acerquémonos ahora a recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Aquí presente en forma real.
tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Avisos parroquiales. El 9 y 10 de febrero tendremos un retiro espiritual para agentes pastorales de nuestra parroquia, como preparación al año de la oración. Será en la Casa de Retiros de Emaús. Inscribirse en Secretaría Parroquial. En adelante las misas se oficiarán en el salón parroquial, dado que comenzarán los trabajos dentro del templo. Gracias. ¿Entendieron eso, verdad? Lo último. Aquí se va a poner el piso, etcétera, algunas cositas más. Entonces aquí atrás tenemos el salón parroquial. Desde mañana la misa, que ahora en este mes tenemos solamente a la tarde, a las 7, a las 19 horas. Entonces ahí vamos a hacer la misa. Y el próximo domingo también vamos a hacer ahí todavía, ¿verdad? ¿Cuántos días va a llevar eso de poner todo? ¿Cuánto tiempo? 2 semanas por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos días de trabajo? No saben. No está ahí la arquitecta. 2 años. 2 semanas. 2 años entonces de varo, dije. Qué bárbaro. Bueno, 2 semanas. Bueno, y como les dije hace rato también, ya hablamos todo, ya adquirimos el vehículo de tercera mano, no de segunda, ¿verdad? Pero oicota, y ahora estamos en el taller, en el mecánico, para dejar todo bien. Y ahí atrás, la parte de la furgoneta, vamos a hacer también toda una ingeniería, vamos a decir así, para que Arnaldo, que es un poco el que nos maneja toda la parte de la transmisión de la televisión, eso va a ser como un pequeño, ¿cómo se dice? Un estudio de televisión móvil, ¿entiendes? Entonces ahí es donde nos vamos. También ya conseguimos una antena medio satelitales para tener internet, ¿verdad? Porque esto así de Tigo, de Copaco, eso todo pixelado sale siempre en la transmisión. Y esto directamente del satélite también. Se paga 300.000 por mes. Y bueno, y así vamos a ir de a poquito. Todo con la ayuda de ustedes. Todo con la ayuda de ustedes. La vez pasada yo había dicho esto y ya hay 2 familias que ya se comprometieron en entregarme ya 3 millones cada uno, 6 mayarecos. Vamos a gastar más o menos 40 millones por ahí en total, ¿verdad? La primera entrega inicial y así vamos, de a poquito. Así es que también si por ahí alguno no se fue a Camboriú o Cancún o lo que sea y ahorró esa platina, entonces ya saben dónde destinar, ¿verdad? Y los que se fueron por allá y nos están escuchando, entonces que no gasten toda su plata allá,
y que traigan otra vez también, ¿verdad? Baña de yañe. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí me estaba olvidando, y entonces el próximo domingo, ahí también como hicimos la bendición de ese vehículo que nos regalaron, ¿se acuerdan? Así también vamos a hacer el próximo domingo la bendición ya de nuestra furgoneta y de todo nuestro equipo móvil, si Dios quiere. Así que todos vamos a participar también de esa bendición. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Oh, gracias. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un buen domingo. Gracias.